Muy buenos días, mis hermanos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de devocional. Somos soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio de Apoyo Bíblico. Y continuando con nuestro estudio diario, para el día de hoy nos corresponde Segunda de Samuel, capítulo 12, y nuestro tema, ¿cómo superar la aflicción? Todos pasamos por momentos difíciles, situaciones tal vez incómodas, que hace que nosotros tal vez tengamos o sintamos dolor, sufrimiento, algún tipo de molestia, que tengamos ese padecimiento. Y entonces Dios nos quiere enseñar en esta mañana, en este día, cómo superar esa aflicción, ese dolor que a veces sentimos por las situaciones que pasan, porque tal vez no hemos recibido una buena noticia, porque tal vez hemos perdido a un ser querido, porque tal vez, bueno, nos encontramos con una dificultad, con algún problema que eso genera en nosotros lo que decíamos, ese sufrimiento, como esa molestia, tal vez esa incertidumbre de qué va a suceder. Y Dios nos quiere enseñar en esta mañana cómo superar ese dolor, cómo superar ese sufrimiento. Primero, reconociendo que hemos fallado. Veamos qué nos dice el versículo 13. Entonces David reconoció ante Natán, diciendo, he pecado contra el Señor. Natán le dijo a David, el Señor te perdonará incluso este pecado, no morirás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esos momentos difíciles, en esos momentos que tal vez sentimos desfallecer? Reconocer que hemos fallado, porque muchas veces tal vez nos sentimos aprisionados, nos sentimos como ahogados, sin saber qué hacer, cómo actuar. Tal vez incluso nos sentimos tal vez culpables de las cosas que pasan. Y para podernos liberar de toda esa carga, de toda esa presión que a veces sentimos, porque eso es lo que genera el sufrimiento, el dolor, carga, angustia, tal vez desespero, no sabemos qué hacer, a quién recurrir, para dónde ir. Entonces, en esos momentos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer que hemos fallado, reconocer que tal vez no hemos hecho las cosas bien. Si es necesario, pedir perdón, reconocer que bueno, que me equivoqué, que tal vez no hice las cosas bien, que tal vez fallé, pero que también es importante pedir perdón en ese momento. Si yo tal vez ofendí a una persona y eso es lo que me está generando ese dolor, esa tristeza, tal vez esa separación que haya en ese momento, esa división con esa persona, ¿qué debo hacer? Reconocer que tal vez no obré adecuadamente y es necesario pedir perdón, arrepentirse, pero también tratar de corregir, de enmendar ese error. ¿Cómo lo hago? Pidiendo perdón. Debo aprender a ser humilde, a reconocer que tal vez, bueno, no soy la mejor persona y que cada día estoy intentando serlo. Por eso es importante entonces el reconocer que hemos fallado. El reconocer lo que decíamos nos va a liberar, nos va a generar un alivio en nosotros, va a quitarnos un peso de encima, porque ya no nos vamos a sentir tan cargados. ¿Qué quiere decir eso? Que ya, bueno, en un chasquear de dedos ya me siento bien, me siento tranquila, me siento tranquilo, ya no tengo ya se me olvidó el sufrimiento, se pasó todo, no. Tal vez va a generar algo todavía en nosotros, pero no de la misma manera. Eso va a hacer que poco a poco esa carga se vaya disminuyendo, que poco a poco nosotros vayamos sintiendo alivio, hasta el punto de estar bien, hasta el punto de llegar a estar totalmente bien con nosotros mismos, con las personas tal vez que nos rodean, tal vez con la persona que tuviste el altercado, el malentendido, o en la situación que esté generando eso que en este momento estás sintiendo. Segundo, no encerrándonos en el dolor. Miremos qué nos dicen los versículos 16 y 17. David rogó a Dios por el niño y se negaba a comer o beber. Se fue a su casa y por las noches se quedaba allí tirado en el suelo. Los ancianos líderes de la familia de David iban a verlo y trataban de levantarlo, pero él se negaba a levantarse y a comer con ellos. En este capítulo nos narra la historia de David, lo que sucedió, tal vez lo que él estaba pasando, pero bueno,
las consecuencias que él estaba viviendo acerca de lo que él hizo. Tal vez no obró adecuadamente y esto hizo que tal vez su hijo enfermara, que tal vez, por decirlo así, recibiera un castigo, generara una consecuencia. Sus actos generaron una consecuencia y en ese momento la estaba viviendo. ¿Y qué es lo que se sentía? Tal vez triste, preocupado, con angustia, con dolor de saber qué iba a pasar con su hijo. Y que dicen que él rogaba a Dios, pero que se negaba a comer, a beber, que en las noches iba a su casa y se tiraba en el piso. David se encerró en su dolor. Tal vez por un lado rogaba a Dios, pero por otro lado más era su preocupación, más era el dolor que él sentía, que tal vez en ese momento la fe que él sentía de que Dios podía hacer algo. Y eso mismo sucede en nosotros. Cuando tenemos problemas, dificultades, más nos encerramos en nuestro dolor que en clamar, que en creer en Dios. Nosotros por un lado decimos, bueno, que sea lo que Dios quiera, bueno, que Dios obre, bueno, yo confío en Dios, pero en realidad estamos encerrados en nuestro dolor. En realidad estamos más preocupados por lo que va a pasar, tal vez con esa incertidumbre. ¿Y eso que genera en nosotros? La pérdida de apetito, ya no dormimos, no queremos comer, incluso genera hasta mal genio. ¿Por qué? Porque estamos encerrados, encajonados en ese dolor, en esa tristeza. ¿Qué es lo que genera en nosotros? Que nos pongamos, como decía, de mal genio, que nos desquitemos con las personas que menos tienen que ver, que no tienen ninguna culpa. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en ese momento de dolor. Nos encerramos, solamente nos enfocamos en esa preocupación, en ese dolor, pero no vemos lo que tenemos alrededor, ni mucho menos vemos la mano de Dios. Como decimos, tal vez por un lado diré, bueno, Dios actuará, tal vez creo en que Dios va a hacer algo, pero en realidad es de dientes para afuera, porque mi corazón está más preocupado, porque mi corazón está más pendiente de lo que puede suceder de ese momento. Nos enfocamos tanto que perdemos la visión de Dios, que ya no vemos a Dios. Y eso es lo que sucedía con David, que dice que él llegaba, no quería comer, no quería beber, que se tendía en el piso. Me imagino que estaba envuelto en un mar de lágrimas, que llegaban los ancianos, que lo intentaban levantar, pero él que se negaba, él no quería ni comer con ellos. Y eso es lo que nosotros nos hacemos, nos tiramos en el piso, nos quedamos lamentando, quejándonos, tal vez hasta echándole la culpa a las personas de lo que está sucediendo. Tratan de levantarnos, llegan personas tal vez a levantarnos con palabras de aliento, tal vez, bueno, de alguna o de otra manera, pero nos negamos a escucharnos, nos negamos tal vez a seguir adelante, a continuar. Entonces por eso es que decimos que nosotros nos encerramos en ese dolor y eso es lo que no debemos hacer. Mientras nosotros nos encerremos, nunca vamos a poder superar ese dolor, esa tristeza, esa aflicción que nosotros estemos viviendo. Es necesario que nos liberemos de eso. Es necesario que aprendamos a entender que, bueno, que todo en la vida tiene una razón de ser y que también nada es para siempre y sobre todo que si estamos tomados de la mano de Dios, las cosas pueden ser diferentes, que las cosas pueden cambiar, que podemos verlas de diferente manera. Tercero, entendiendo que la vida continúa. Veamos qué nos dice el versículo 20. Entonces David se levantó, se bañó, se cambió de ropa, luego se fue a la casa del Señor a adorar. Después regresó a su casa y les pidió a sus siervos algo de comer. Cuando yo no me encierro en mi dolor, cuando yo empiezo a dejar que Dios obre, a descansar en Dios, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a entender que la vida continúa, que la vida sigue, que hay personas por quien seguir luchando, que hay cosas por quien seguir luchando.
Porque, bueno, si es en cuestión de que perdiste a un ser querido, sea alguno de tus papás, hermanos, algún hijo, pues es doloroso, algún ser, algún integrante de tu familia, si tú llegas a perderlo, va a ser doloroso. Por más que estés con Dios, por más que le sirvas a Dios, eso va a generar en ti dolor. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que Dios te va a dar la fuerza para seguir, que Dios te va a dar las fuerzas para seguir luchando y para ayudar a los demás. Por más derrumbado que estés, por más afligido que estés, Dios te va a dar esa fortaleza para ir a levantar a los que están caídos, para ir a levantar a los demás que también están pasando por esa misma situación. Dios te va a dar esa fortaleza, pero si tú entiendes que hay que seguir, que hay que continuar, que posiblemente, bueno, perdiste un integrante de tu familia, pero que tienes todavía más, que tienes tal vez una pareja, un esposo, una esposa, que tienes unos hijos, o que tienes alguno de tus padres todavía que necesitan de tu apoyo, y que si tú te derrumbas, ellos también se van a derrumbar, que si tú te caes, ellos también se van a caer, que es necesario que alguien se mantenga de pie para ayudar a los demás a levantarse. Pero eso lo voy a lograr si entiendo que hay que seguir, que la vida continúa. Pero si nosotros nos derrumbamos, lamentablemente, ¿cómo nos levantamos? Necesitamos que alguien esté de pie para poder ayudar a los demás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la otra persona no siente? ¿Que la otra persona no le duele? No, sino que simplemente hay que ser fuertes, hay que refugiarse en el amor de Dios. A veces las personas piensan tal vez que, bueno, o nos ocultan las cosas con el fin de no generarnos más dolor, porque saben que tal vez si nos llegamos a enterar, nos vamos a derrumbar, porque eso es lo normal en un ser humano, que tal vez, bueno, tendamos a derrumbarnos, a afligirnos más de la cuenta, que tal vez nos dejemos dominar por esa situación. Veamos qué nos dice el versículo 18. Cuando el niño murió, al séptimo día los siervos de David tenían miedo de darle la noticia porque pensaban que se podría hacer algún daño a sí mismo al recibir la noticia, ya que no los había escuchado cuando el niño aún vivía. ¿Qué es lo que pasó acá? Los líderes ancianos de David, ellos no querían decirle lo que había pasado. Ellos tenían miedo de hablar con él, de decirle, el niño murió, porque sabían cómo estaba, porque se negaba a comer, porque se negaba a levantarse, porque como decimos, tal vez estaba llorando, afligido, y bueno, si así estaba, cuando el niño aún vivía, ellos dijeron, bueno, ¿y si le decimos que el niño murió? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué dice aquí? Tenían miedo de que él hiciera algo, que se ocasionara algún daño él mismo, porque la desesperación, la angustia nos lleva a eso, a veces a causarnos daño a nosotros mismos. Cuando nosotros nos encerramos en nuestro dolor, ¿qué es lo que nos lleva? A la depresión. Y cuando una persona tiene depresión, cuando una persona está muy afligida, no sabe qué hacer, muchas veces recurre a cosas que lamentablemente no son las mejores. ¿Cuántos encerrados en su dolor, la única solución que ven es quitarse la vida? La única solución que ven es acabar con su vida. Y entonces eso mismo estaba pasando con David. Los líderes miraban que él estaba muy afligido, que tenía mucho dolor y dijeron, bueno, si nosotros le decimos que, que, que el niño murió, ¿qué es lo que va a suceder? Tal vez puede afligirse más, se va a desesperar, se va a angustiar más. ¿Y ahora qué hacemos? Pero sin embargo, vieron una reacción diferente en él. Cuando le contaron, cuando ya él se dio cuenta que el niño había muerto, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué nos dice? David se levantó,
se bañó, se fue al templo, oró a Dios, regresó a la casa y pidió de comer. ¿Qué es lo que por eso decían? Bueno, ¿cómo así? Porque David entendió que tenía que seguir, que tal vez había una esposa que lo necesitaba, la mamá de su hijo, tal vez también estaba sufriendo. Y a veces eso hace que cuando nosotros nos encerramos en nuestro dolor, no miramos el dolor de los demás. Pueden haber personas que están sufriendo más que nosotros, pero pensamos que somos los únicos que sufren, los únicos que existen en ese momento en el mundo, los únicos que incluso tienen derecho a sufrir y que los demás no, que tienen derecho a ser comprendidos, mas los demás no. Entonces eso es lo que hace cuando nosotros nos encerramos en nuestro dolor. Por eso es necesario que entendamos que la vida continúa, que por más doloroso que sea esa situación, que por más triste que sea lo que ha pasado, hay que seguir. Perdiste a un ser querido, sí, pero hay una familia que te necesita, hay una familia que necesita de ti. Bueno, tal vez recibiste una mala noticia de tal vez una enfermedad, pero tienes que seguir, tienes que continuar, tienes que dar la batalla, porque si tú te das por vencido, no te va a matar tanto esa enfermedad incurable. Tal vez no va a acabar contigo ese enemigo llamado enfermedad. Va a acabar contigo tú mismo, tu actitud, tu forma de ver las cosas, tu forma de actuar en ese momento. Para nadie es fácil, bueno, que le digan que estás enfermo, que alguien de tu familia murió. Para nadie es fácil que las cosas no nos salgan bien, que posiblemente, bueno, quisiste emprender un negocio y que las cosas no funcionaron, que en vez de recibir ganancias, recibiste pérdidas. Para nadie es fácil porque solamente a cada uno sabe lo que le costó tal vez reunir ese dinero, invertirlo. Tal vez tuviste que sacar un préstamo, tal vez estás debiendo, bueno, cantidades grandes en los bancos. Tal vez es algo duro, pero tirado en el piso no lo vas a lograr remediar. Tirado en el piso no vas a lograr salir adelante. Es necesario que entiendas que la vida continúa y sobre todo seguir sirviendo a Dios, que entiendas que el eje principal de nuestra vida es Dios. David lo que hizo, levantarse, bañarse, arreglarse e ir al templo a adorar a Dios. Y eso es lo que a muchos nos falta, adorar a Dios en esos momentos difíciles, adorar a Dios en esos momentos de dolor, de aflicción. Lo primero que hacemos cuando llegan esas situaciones es olvidarnos de Dios. Dejamos a Dios a un lado, lo dejamos atrás de nosotros. Y Dios siempre, siempre tiene que estar presente. Siempre debemos adorar a Dios. Siempre debemos estar con Él. ¿Qué es lo que también debemos hacer? Aceptar la realidad. Miremos qué nos dicen los versículos 21 al 23. Los siervos le preguntaron, ¿por qué actúas así? Cuando el niño estaba vivo, usted se negaba a comer y lloraba, pero ahora que murió se levanta y pide de comer. David respondió, cuando el niño estaba vivo, ayuné y lloré porque pensé, quién sabe, tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora el niño murió. ¿Para qué ayunar? ¿Puedo acaso devolverle la vida? Algún día iré donde él está, pero él no volverá a mí. Él aceptó esa realidad. Él dijo, bueno, pues cuando sus siervos le preguntaron, ¿por qué actúas así? Cuando el niño estaba vivo, llorabas, ayunabas, estabas tirado en el piso, no te levantabas, no querías nada, no nos escuchabas. Y ahora que murió, te levantas, vas al templo, oras, pides de comer. ¿Qué es lo que sucede? Porque normalmente estamos acostumbrados a mirar a las personas volverse una nada. Cuando las situaciones se empeoran, ¿qué es lo que pasa? Vemos a la gente más afligida, desanimada, sin querer seguir. Y eso es lo que nosotros mismos también hacemos. Así como vemos a otros, también nuestra reacción es igual. Cuando pasamos por ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que pasa? Nos encerramos en nuestro dolor,
Pensamos lo que decíamos, que somos los únicos que sufren, los únicos que tal vez sienten ese dolor. No nos encajonamos en ese dolor. Y lo que decíamos también, cuántas personas tal vez encerradas en su dolor, la única salida que ven es quitarse la vida. La única solución que ven es ir a una cantina y emborracharse hasta perder la conciencia. Cuántos se refugian en drogas, en cosas que en realidad no les van a ayudar, en cosas que en realidad no van a generar paz en ellos. Posiblemente, bueno, en el momento que estés bajo esas sustancias, te olvides de las situaciones, tal vez te traslade a otro mundo, tal vez te olvides por un momento, pero en algún momento vas a volver a ser realidad, en algún momento las personas van a volver a tener conciencia de lo que está pasando y el problema no va a cambiar, el problema igual va a seguir ahí, incluso tal vez hasta peor, hasta mayor, incluso causando sufrimiento a las personas que nos rodean. Eso es lo que estamos acostumbrados a ver y a demostrar, que cuando hay una situación difícil, nunca vamos nosotros a levantarnos a buscar a Dios, sino por el contrario, nos alejamos de Dios, nos olvidamos de que existe, ya no queremos seguir, ya no queremos congregarnos, mucho menos servir, porque nos encerramos en ese dolor, porque no entendemos que la vida continúa, que a pesar del dolor, que a pesar de la tristeza que podamos estar viviendo, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir, tenemos que continuar, tenemos que seguir en la lucha. Jesucristo nos dijo que mientras estemos en este mundo vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero que tranquilos, que seamos valientes, que así como Él venció, nosotros también podemos vencer. ¿Qué nos dice Dios? Que cuando pasemos por ese fuego, cuando pasemos por esas aguas, Él estará con nosotros. Cuando tengamos dolor, aflicción, angustia, tristeza, cuando haya momentos difíciles, que siempre tengamos en cuenta que Él está ahí a nuestro lado, que Él está allí ayudándonos. Por eso es necesario que nosotros entendamos eso. Cuando yo acepto esa realidad, entonces las cosas van a cambiar. Debo aceptar. ¿Qué dijo David? Bueno, ¿ya de qué me sirve ayunar? ¿De qué me sirve estar tirado en el piso llorando? Tal vez cuando el niño estaba vivo yo lo hacía, porque tenía la esperanza de que Dios obre, tenía la esperanza de que Dios tal vez me ayude, de que el niño pueda salvarse. Pero ahora ya no. Ya el niño murió. ¿Qué dijo él? Por más que yo en este momento llore, por más que en este momento tal vez me tire al piso, rasgue mis vestiduras, tal vez llore amargamente, el niño no va a venir a mí. Algún día yo iré donde él está. Algún día posiblemente me reúna con él, pero él no va a volver. Por lo tanto, la vida debe continuar. Por lo tanto, debo aceptar esa realidad. Cuando yo la acepto, las cosas cambian. Cuando yo acepto que lo que sucedió ya no tiene marcha atrás, entonces entiendo y puedo, mejor dicho, seguir, continuar con mi vida, no olvidándome de todo lo que pasó, no ya dejando de llorar. Posiblemente en algún momento me dé tristeza, en algún momento tenga un momento de, de que tal vez de dolor, de que me encierra a llorar, pero no cayéndome del todo. Como decíamos, a veces esperamos o espera la gente vernos así, peor. Había muerto su hijo y para nadie yo creo que es fácil que llegar a perder un hijo, llegar a vivir una situación difícil. Incluso cuando alguien que queremos mucho ya no está, muere, nos genera dolor, tristeza. A veces, cierto, en algún momento perdemos el apetito, tal vez se nos quita el sueño pensando el por qué pasó esa situación, el por qué, en que tal vez
hubiéramos podido hacer algo, que tal vez hubiéramos podido, si nos hubiéramos enterado de la situación que pasaba esa persona, pudiéramos haber hablado con ella, ayudado, pero pues las cosas ya no pueden ser, ya las cosas pasaron y simplemente nos queda aceptar esa realidad y tal vez estar más pendientes, orar por las personas, si vemos que están mal, si tenemos la oportunidad de hablar, darles una voz de aliento y por lo demás, pues seguir adelante, continuar y no encerrarnos en ese dolor, no quedarnos ahí solamente buscando culpables o dándonos golpes de pecho, solamente tal vez sintiéndonos culpables de las cosas que pasan. Simplemente hay que entender que, bueno, todo tiene una razón de ser y que también debo ser consciente de que mis actos generan consecuencias, de que tal vez si en ese momento estoy sufriendo, si en ese momento algo está pasando en mi vida, puede ser porque yo mismo la provoqué, porque tal vez yo mismo con mis actos hice que esas cosas sucedieran. Veamos qué nos dice el versículo 14. Porque en este asunto tú le has faltado gravemente al respeto al Señor. Tu hijo sí morirá. ¿Qué es lo que pasó? Lo que decíamos. Debo ser consciente de que mis actos generan una consecuencia, de que lo que yo siembre, eso es lo que yo voy a cosechar. David lastimosamente no hizo las cosas bien. Tal vez se dejó llevar por su debilidad, por sus emociones y no obró de una manera adecuada. Y en ese momento, todo ese sufrimiento que él estaba padeciendo simplemente fueron consecuencias de sus actos. Entonces, si yo quiero salir adelante, debo entender que debo aprender a hacer las cosas bien, que tal vez no soy perfecto, que tal vez no soy perfecta, pero que cada día debo pedirle a Dios que me ayude a alcanzar esa perfección, de que me dé la sabiduría necesaria para poder actuar de la mejor manera, para que Él me ayude tal vez a controlar mis debilidades, mis emociones, todas esas cosas que como seres humanos tal vez tenemos, que a veces somos muy impulsivos y actuamos de una manera no adecuada, y eso es lo que genera a veces situaciones que nos van a ocasionar ese dolor, ese sufrimiento, tal vez como decíamos, esa molestia. Entonces debo entender que debo cambiar mi actitud, mi forma de hacer las cosas, tal vez mi forma de vida. Esa es la única manera de que yo pueda tal vez menguar un poco ese dolor, que yo pueda ir sanando, de que yo pueda irme liberando. Entender que debo hacer las cosas bien, que debo actuar de la mejor manera posible. Veamos también qué nos dice el versículo 24. Entonces David fue a consolar a su esposa Betsabé y se acostó con ella. Betsabé quedó embarazada de nuevo y tuvo otro hijo, a quien David llamó Salomón. El Señor tuvo agrado del niño. Cuando nosotros hacemos las cosas como tienen que ser, cuando nosotros actuamos de la mejor manera, podemos recibir o podemos tener agrado de parte de Dios. Dios ve esas cosas de diferente manera, con agrado. Pero cuando yo obro bien, cuando yo soy consciente de que tal vez no he hecho las cosas como tenía que hacerse, lo que decíamos en un comienzo, debo aprender a reconocer que he fallado, debo aprender a reconocer que tal vez no obré adecuadamente. Cuando yo entiendo y cuando yo trato de enmendar los errores, de hacer las cosas de la mejor manera posible, las cosas cambian. Puedo recibir la bendición de Dios, puedo tener el respaldo de Dios, pero siempre y cuando yo cada día me preocupe por hacer las cosas bien. Y eso es lo que va a generar en mí alivio, va a generar en mí descanso, voy a poder tener tranquilidad, el saber que yo estoy haciendo las cosas bien, que estoy tratando de hacer las cosas bien,
porque posiblemente aún nos faltan muchas cosas por mejorar, porque posiblemente aún nos faltan muchas cosas por cambiar. Pero es necesario que yo cada día corrija, es necesario que cada día reconozca que he fallado, que si tengo que pedir perdón lo haga, que si tengo que corregir algo, que si yo lo puedo hacer y está en mis manos hacerlo, hacerlo. Debo aprender a seguir adelante, no encerrándome en ese dolor, en esa angustia, porque cuando yo me encierro, no voy a poder ver soluciones, no voy a poder actuar, no voy a poder mirar cómo tal vez remediar las cosas, cómo tengo que hacerlas. Es necesario que yo respire, que pueda mirar las cosas de diferente manera, pero eso solamente lo voy a lograr si no me encierro en ese dolor. Debo entender que la vida continúa, que la vida sigue y sobre todo que hay personas que dependen de mí, hay personas que necesitan de mí, que tengo que seguir adelante, tengo que aceptar una realidad, no tengo que cerrarme a ella, tengo que aceptarla y aprender a hacer las cosas bien, a entender que cada acto genera una consecuencia, que lo que yo haga, eso es lo que voy a recibir, que lo que yo siembre, eso es lo que yo voy a cosechar. Depende de lo que yo esté sembrando, va a ser mi cosecha, van a ser esos frutos que yo pueda recoger. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje de esta mañana, lo que Dios nos ha querido enseñar, cómo superar esa aflicción, ese dolor que a veces vivimos, que a veces tenemos que padecer. Si nosotros ponemos en práctica cada una de las cosas que Dios nos enseña día a día, vamos a superar la aflicción, el dolor, vamos a superar cada una de esas situaciones que a veces tenemos que vivir en nuestra vida diaria. Mis hermanos, que tengan un feliz y bendecido día.